Quédate en el programa. Estás en Criminología Dinámica, un podcast donde vas a conocer las claves para generar seguridad y prevención en empresas y la mentalidad necesaria para hacerlo exitosamente. Soy José Luis Prieto. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les comparto un podcast sobre una pregunta frecuente que recibo y que considero que es la clave para cualquier profesional de la prevención y seguridad. ¿Cómo me preparo para una entrevista de empleo? Y es que podemos tener las habilidades necesarias, el currículum impecable, pero a la hora de ser invitados a participar en un proceso, nos pueden traicionar los nervios o contestar cosas que pueden sepultar nuestra postulación. En otros podcasts ya he hablado sobre la búsqueda de empleo, cómo venderse, así que esta sería una especie de continuación. Los que han escuchado este podcast desde el inicio sabrán que he tenido una gran experiencia en entrevistas de empleo. Sí, así es, me han bateado de muchas. Así que te comparto qué fue lo que salió mal para que experimentes en cabeza ajena y no cometas los mismos errores. La clave está en prepararse, en recopilar información, primero de uno mismo y después de la empresa. Cada reclutador o experto en recursos humanos tiene diferentes estilos y técnicas de entrevista. Hay de varios tipos, pero la mayoría coinciden en algunos tópicos. Aquí lo importante es que vayas preparado para responder a temas que definitivamente busca un entrevistador en ti, como por ejemplo si eres o no compatible con el puesto. Buscan conocer tus habilidades y competencias relevantes, tanto profesionales como interpersonales. Es decir, la capacidad que tengas de resolver problemas, pero también de atender de forma eficiente a las personas, ya sea clientes, empleados o colaboradores. Mira, hay personas con una excelente preparación profesional, pero pueden tener comportamientos arrogantes, presumidos o están en el otro extremo. Son muy inseguros y se ponen muy nerviosos. Cualquier extremo es un ingrediente de fracaso para un profesional de la criminología. Debes de tener muy claro qué es lo que a ti te motiva, cuál es tu interés real en el puesto, si comprendes la organización y su cultura. Vaya, se trata de que hagas la tarea. Ponte a investigar a la empresa, lee las noticias más frecuentes, las opiniones que hay de los clientes sobre esta organización. Si la empresa está en tu ciudad, visítala, haz una marcha exploratoria, platica con el personal. De esta forma hablarás con mayor seguridad y fluidez y entenderás las necesidades del negocio. Hay varios aspectos que son definitivamente básicos a la hora de ir a una entrevista. No voy a hablar de ellos, pero son, por así decirlo, reglas de comportamiento de urbanidad, como llevar la vestimenta adecuada, el mandar una imagen profesional, el cuidar del lenguaje, ser puntual, muy importante, muy puntual, y evitar hablar mal de anteriores jefes o empleos, entre otros. Pero en este podcast te quiero compartir un estilo de entrevista llamado entrevista por competencias o método STAR, así como estrella en inglés. Este método se trata de hacer preguntas muy específicas sobre cómo se han enfrentado, cómo tú te has enfrentado a situaciones en el pasado, la forma en que las has resuelto y los resultados que obtuviste. Y es que seamos honestos, si te preguntan cosas como explícame cómo bajarías la merma de una empresa, obviamente vas a decir maravillas. Vas a hablar de no voy a aplicar estrategias funcionales, de métodos infalibles, pero nada de eso ha pasado. O sea, échale, al cabo es plática, o como decimos en México, de lengua me como un plato. El método STAR consiste en hacer preguntas sobre situaciones específicas del pasado, para con ello saber cómo te comportaste ante ese evento y con ello, lo que busca el entrevistador es tener una proyección de cómo podrías desenvolverte en la empresa. Así que, cuidado, a veces una simple plática trivial como qué tal estuvo el tráfico, si tuviste complicaciones para llegar hasta aquí, ya está siendo parte de la entrevista. Te
comparto un ejemplo del método STAR para que te des una idea de cómo formular tus respuestas. En primer lugar, cada letra de STAR significa algo. La S es situación, la T tarea, la A es acción y la R es resultados. Entonces, la idea del entrevistador es plantearte una situación en el pasado, las tareas que realizaste ante esa situación, las acciones que tomaste y cuáles fueron los resultados. Se genera un STAR. Escucha con atención esta pregunta. Cuéntame un ejemplo de un proyecto o idea que hayas llevado a cabo a pesar de las limitaciones u oposiciones de algunos compañeros de trabajo. ¿De qué se trataba el proyecto? Bien, esta pregunta, si la analizas con cuidado, está buscando conocer varios aspectos de ti. Imagínate que respondes algo como: no, pues es que nunca he tenido un proyecto. Cuidado con esas respuestas. A veces un proyecto puede ser algo simple, no debe de ser necesariamente algo muy elaborado. No estamos construyendo naves espaciales. Mi recomendación es que siempre estructures tus respuestas siguiendo el método STAR. Recuerda, la S es situación. Tienes que poner en el lugar de los hechos al entrevistado, que sienta que está ahí en el meollo del asunto. La T es tarea. Aquí es decir claramente qué era lo que se debía de hacer y por qué, y qué rol jugaste tú en ello. Tú, no los demás, no la empresa. ¿Qué rol jugaste tú? La acción, pues esta fase se refiere a cómo diste con la solución del problema o bien cómo contribuiste. Y ojo, aquí no andes con cosas de y fue como conseguimos resolver. ¿Conseguimos quiénes? Se trata de ti. Si fuiste tú el que consiguió el logro o bien participaste, contribuiste de alguna forma, habla en primera persona, sin miramientos, sin pudor. Aquí sí puedes ser yoísta. Yo hice esto, yo actúo así, yo. Porque, pues recuerda, te están entrevistando a ti. Quieren saber qué has hecho tú, no los demás, no tus compañeros, no la empresa. ¿Qué has hecho tú? Tus acciones específicas. Pero, por favor, mucho ojo con esto. Te lo pido de corazón. No vayas a contar mentiras. No trates de inflar o de hacer escenarios muy elaborados, porque, créemelo, se van a dar cuenta. Entonces lo mejor es ser muy claro, muy honesto. Si son proyectos pequeños que no tienen un gran impacto, a lo mejor eso pudieras pensar, pero de lo que se trata es de que estructures una respuesta y muestres cómo tú resuelves problemas. La paciencia, la organización, el trabajo en equipo, el liderazgo que asumes, inclusive la tolerancia a la frustración, eso es lo que se está evaluando. ¿Sí? No quieren saber si interveniste en una cirugía de corazón abierto, si recibiste una bala por el CEO de la empresa. No. Lo que buscan es cómo te enfrentas a problemas y cómo los resuelves. Si eres analítico, si a la hora de plantearte una situación te pones a examinar todo el escenario o solamente ves los 5 centímetros que están enfrente de ti. Eso es lo que se está buscando. Por lo tanto, se trata de ti. Y bueno, los resultados. Esto se refiere a cuál fue la solución, el resultado positivo o negativo también que tuvo como efecto tu intervención. Aquí si tienes datos, pues apórtalos para darle mayor peso y solidez a tus argumentos. Cuando llegué la merma era de 2.0 y debido a esta intervención que yo implementé, se redujo en este año presente a 1.5. Información concreta. Realicé 20 investigaciones, etc. Si no tuviste un resultado positivo, pues también tienes que comentar qué enseñanza o moraleja aprendiste de aquella situación. No todo tiene que ser bueno. Pero imagínate lo siguiente. Tú dices, bueno, desafortunadamente no se alcanzó el resultado. No pudimos dar con el responsable. Ok, ¿y qué aprendiste de ello? No, pues nada, nos volvió a pasar en un mes. Pues ahí ya, compadre, pues ¿cómo te ayudo? O sea, el punto es esto.
que también se vale cometer errores, porque somos seres humanos. Pero ahí cuando tú hablas, porque esa puede ser una pregunta, háblame de un error que cometiste o de algún momento en que las cosas no se dieron como tú querías o esperabas. Y entonces tenemos que hablar a veces de lo negativo, no todo va a ser lo bonito, lo bien hecho. Entonces cuando hablas de los errores, ahí también tienes que estar preparado para decir qué enseñanza te dejó y cómo la estás aplicando actualmente. ¿Sí? Me di cuenta que no podía confiar en las cámaras o en el circuito cerrado porque se borró la evidencia en menos de 15 días. Entonces eso me dio el aprendizaje de que cuando recibo notificación de un evento tengo que atenderlo de inmediato o bien evaluar que tenga el respaldo de las cámaras de seguridad. Un ejemplo, por decirlo de algún modo. Bien, aquí te va un ejemplo sencillo en donde es una pregunta muy común en método STAR, en donde te dicen algo como esto. Pon atención. Describe alguna situación que haya representado un auténtico desafío para ti. ¿De acuerdo? Describe alguna situación que haya representado un auténtico desafío para ti. O sea, si analizas esta pregunta, ya te están ahí tratando de sondear, de ver cómo respondes, cómo te preparas, etc. Pero vamos a poner este ejemplo, algo hacia el aire. Describe alguna situación que haya representado un auténtico desafío para ti. Y respondes algo como lo siguiente. Hace un mes fue necesario contratar 15 guardias de seguridad para el control del centro de distribución debido a los altos índices de robo. La empresa de seguridad me dejó solo a los elementos, ahí me los puso sin capacitación, sin ningún tipo de instrucción, y el problema pues se agravó porque no sabían qué era lo que tenían que hacer. No había tiempo para capacitarlos a todos y bueno, esa es la situación, es la S de STAR. Continúas. Entonces era prioritario que cada guardia conociera las consignas de su puesto. Así que, me di a la tarea de identificar las áreas que bajo ningún motivo deberían de quedar descubiertas. Dividí a los guardias en 3 equipos y asigné en una de las horas de menor actividad un espacio para darle la capacitación necesaria. Mientras 10 guardias estaban custodiando, 5 se estaban capacitando y con esto no se descuidó la operación. Esto sería la tarea, la T de STAR. Seguimos. Como yo no podía estar en los 3 grupos de capacitación, en el primer equipo solicité que el supervisor de los elementos debería estar presente para que conociera el curso a detalle. También designé a 2 practicantes para que apoyaran con la resolución de dudas. Reduje la información del curso para que en 2 horas se cumplieran los básicos, así que capacité a 5 guardias, a un supervisor y a 2 practicantes, y posteriormente distribuí a los que ya estaban capacitados en las zonas más críticas. Estas son las acciones, la A de STAR. Finalizamos con esto. El resultado fue que en las primeras 8 horas ya tenía cubierta la capacitación de toda la fuerza de seguridad sin haber descuidado la operación. Con esto pues se redujeron costos, tiempos y se mejoró el desempeño del departamento. Ya con esto cumples la R de resultados. ¿Qué te parece este método? Este es un ejemplo de una sola pregunta. Hay muchas situaciones que te pueden ser planteadas. Por ello mi recomendación es que consultes más sobre esta técnica. Hay infinidad de páginas de internet donde te ponen preguntas ya formuladas con las que puedes ir practicando. En la bitácora del podcast te dejaré algunas de ellas. Pues bien, con esto concluimos el capítulo de hoy. En resumen, técnica STAR consiste en plantear una situación donde expliques el qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué. Describir una tarea, qué fue lo que se debería de hacer y cómo te involucraste. Plantear la acción, cómo diste con la solución del problema hablando en primera persona. Yo hice esto y actué así, yo. Y por último el resultado, si funcionó o no y qué aprendiste. A mí me encanta este esquema porque permite contar una historia de algo que ya has hecho y con ello estás hablando de realidades y no de suposiciones. También piensa en lo siguiente, la puedes usar desde el otro lado de la silla. Cuando tengas la responsabilidad, o quizás ya la tienes, de entrevistar a candidatos, la misma técnica tiene preguntas ya predefinidas para estimular las respuestas o alentar a que se den todos los criterios. Así que yo espero que esta información te haya sido útil y que en tu próxima entrevista de empleo literalmente te pongan estrellita en tus respuestas.
Hay muchas técnicas, hay muchos modelos para entrevistar en recursos humanos, pero la clave está en, como decía Sócrates, conocerte a ti mismo. Te recomiendo que en una hoja vayas anotando las situaciones o los problemas más complicados o retadores que hayas tenido en tus actividades previas. Escribe cómo lo resolviste. Intenta hacer un STAR. Al final de la entrevista de empleo, se trata de conocerte a ti. No es un examen profesional, no es para medir tus conocimientos, sino se busca medir tu afinidad con el puesto. Lo peor que puede pasar es que cuando te pregunten sobre ti mismo, pues te quedes callado o no sepas responder. Recuerda que para ser un experto, no se trata de presentar 20, 30, 40 documentos, cursos, estudios. No se trata de eso. Créemelo que ese ya es un mito superado dentro del ámbito de los recursos humanos y de la contratación. Ya hay personas que llenan su perfil y su currículum con infinidad de papelitos y documentos y que, como que se preparan tanto con tantas cuestiones teóricas que olvidan la parte más importante, pues que es estimular la parte práctica. Entonces, recuerda que para ser un experto, pues hay que empezar por conocerse a uno mismo. Soy José Luis Prieto. Me encuentras en criminologiadinámica.com. Hazme un favor. Si no tienes nada mejor que hacer hoy, ten un excelente día.